En este video veremos la manera de crear tablas y relaciones usando Microsoft Access. Para esto abrimos Access y a continuación escogemos base de datos en blanco. Luego el sistema nos pide que asignemos un nombre al archivo que va a contener la base de datos. En este caso vamos a crear un ejemplo y vamos a colocarle por nombre servicio al cliente. Aquí usted puede fijarse la ruta donde va a quedar guardado el archivo y pulsamos el botón crear. Vamos a cerrar esta ventanita. Vamos ahora al menú crear diseño de tabla. Aquí el sistema espera que usted defina los campos que va a tener la primera tabla. Es recomendable que usted haya hecho el análisis en un papel donde defina cuáles son las tablas o entidades del sistema y cuáles son los campos que va a tener cada tabla y los tipos de datos. Entonces vamos a crear la primera tabla. Va a ser la tabla para almacenar la información de los clientes: la cédula del cliente, el nombre, el email, la dirección y el teléfono. No es conveniente usar las tildes allí. Ahora debemos especificar el tipo de datos, es decir, qué datos puede guardar el usuario en cada campo. ¿Y cuáles son esos tipos? Los básicos que podemos usar aquí en Access son texto, memo, número, fecha y moneda. El memo es para guardar un texto bastante grande. Entonces, por ejemplo, la cédula puede ser de tipo texto. Ahora especificamos el tamaño. El tamaño es en número de caracteres o de letras, por ejemplo 15. El nombre del cliente, digamos 100 caracteres. El email, por ejemplo 150. La dirección podemos dejar los 255 y el teléfono podemos colocar, por ejemplo, 100 espacios. En este caso solamente tenemos un tipo de datos texto, pero usted puede encontrar la necesidad de guardar una fecha, una hora, un número y otro tipo de datos. Ahora vamos a indicarle a la tabla o al sistema cuál es el campo clave. El campo clave es aquel que identifica como único a cada registro. En el caso de los clientes, no puede haber dos clientes o más con una misma cédula. Entonces el campo clave va a ser la cédula. Nos ubicamos en cédula y pulsamos clave principal. Todas las tablas deberían tener al menos un campo clave. Ahora ya tenemos la primera tabla. Vamos a pulsar el icono guardar o también control G y ahora le vamos a colocar el nombre a la primera tabla. Vamos a llamarla clientes. Podemos cerrar y vamos a crear la segunda tabla. Pulsamos crear diseño de tabla y hacemos el mismo procedimiento. Bien, ahora ya tenemos los campos que vamos a guardar aquí. En esta tabla lo que vamos a guardar es el registro de cada reporte realizado por el cliente. Por ejemplo, el cliente llama y entonces va a registrar una queja. La persona que utiliza el sistema lo abre y registra el código de ese reporte que va a hacer. El cliente que hace el reporte escribe la descripción, selecciona qué tipo de reporte es. Puede ser una queja, puede ser un reclamo, puede ser una sugerencia, una felicitación, el área de la cual está poniendo la queja dependiendo de las áreas de la empresa y la fecha en la cual se registra el reporte. Entonces aquí también escogemos la clave principal, que va a ser el código de cada reporte. Cada vez que un cliente llame se va a asignar un código y también es necesario colocar los tipos de datos. El código va a ser un numérico y aquí aparece el tamaño de ese número. Por ejemplo, en el tipo va a ser un código que identifique el tipo, por ejemplo 1 para
para una queja, 2 para una sugerencia, 3 para una felicitación, en fin, lo mismo con las áreas. Aquí vamos a almacenar un número que identifique el área. 1, servicio al cliente, 2, mercadeo y ventas, 3, el área contable y financiera, en fin, como usted lo determine. Entonces, como estos códigos van a ser números pequeños, podríamos cambiar el tamaño del campo. Nos ubicamos en el campo, en este caso, tipo, y luego vamos abajo a las propiedades y miramos el tipo de datos para un campo numérico, el tamaño. Está byte, que va hasta 255, entero, entero largo y otros. En este caso podríamos usar simplemente un entero. Lo mismo con el área, de tal manera que se haga más eficiente el uso del espacio. Ahora guardamos los cambios y le colocamos nombre a la tabla. En este caso podría ser reportes. Cerramos la tabla y ya tenemos dos tablas en la base de datos. Vamos a crear una tabla más, por ejemplo, el tipo de reporte que hace el cliente. Volvemos a crear diseño de tabla y a continuación definimos los campos. Bien, los campos que definimos es el código del tipo de reporte y la descripción. Pulsamos guardar y vamos a escribir aquí tipo de reportes. Bien, tenemos tres tablas. Lo que hay que hacer ahora es la relación entre ellas, pero para relacionarlas es necesario tener campos comunes. Por ejemplo, en reportes, si vamos a la vista diseño, tenemos un campo común con otra tabla que es la cédula del cliente. Y en el campo tipo de reportes tenemos un campo común que es el código del tipo de reportes. Vamos a abrir, aquí está abierto. Tenemos tipo, en este caso es un código del reporte que se va a relacionar con el campo código de la tabla tipo reportes. Algo que hay que tener en cuenta es que los campos que se van a relacionar deben tener el mismo tipo de datos y el mismo tamaño. Si yo aquí definí que el tipo de reporte va a ser un número entero, entonces aquí en el código que identifica el tipo de reporte también debe ser un número entero. De otra manera no se podría hacer la relación. Para crear las relaciones vamos a herramientas de base de datos, relaciones, pero antes es necesario cerrar las tablas porque no puede haber ninguna tabla abierta en el modo diseño. Herramienta de base de datos, relaciones, y nos aparece un listado con las tablas del sistema. Vamos a seleccionarlas y luego pulsamos agregar, o también podemos agregarlas una a una. Ahora cerramos esta pantalla. Estas son las tres tablas que tenemos por ahora en la base de datos. Esas tablas las vamos a relacionar. No significa que todas las tablas deben estar relacionadas, depende de la necesidad. Por ejemplo, aquí un cliente realiza un reporte y ese reporte se clasifica de acuerdo al tipo de reporte que se haya definido. Entonces lo que hacemos es coger el campo que se va a relacionar, por ejemplo la cédula del cliente, hacemos clic y sin soltar arrastramos hasta el campo con el cual se relaciona, en este caso el campo cliente de la tabla reportes. Ahora nos aparece un cuadro de diálogo para colocar algunas otras características a esa relación. Por ejemplo, debemos colocar o chulear aquí exigir integridad referencial con el fin de que el sistema permita que los datos que existen en uno y estén relacionados con el otro tengan o mantengan la integridad. Por ejemplo, que no exista un cliente haciendo un reporte aquí que no aparezca en clientes. Todos los clientes que hagan un reporte deben estar primero definidos en la tabla clientes. Para eso es la integridad referencial. Y es recomendable seleccionar actualizar en cascada.
¿Eso qué significa? Que si yo cambio la cédula de un cliente aquí, que ya tenga reportes creados, entonces esa cédula automáticamente se va a actualizar. Lo mismo eliminar en cascada. Supongamos que un cliente ya ha hecho 10 reportes, pero yo lo voy a borrar de la tabla clientes. Si yo digo eliminar en cascada, cuando borre el cliente de esta tabla se van a borrar los reportes hechos por el cliente. Ya usted determina si lo hace de esa manera o si no lo selecciona. Si no selecciona eliminar en cascada, cuando usted vaya a eliminar un cliente aquí que tenga reportes, no lo va a dejar el sistema. ¿Qué deberá hacer primero? Borrar uno por uno los reportes hechos y luego sí borrar el cliente. Y pulsamos crear. Esta línea con el 1 y el símbolo infinito significa que la relación ya está creada. Hacemos lo mismo con reportes y tipo de reportes. Escogemos el campo que se va a relacionar y lo arrastramos hasta el campo de la otra tabla. En este caso, el código de tipo de reporte se relaciona con tipo en la tabla reportes. Y a continuación hacemos el mismo procedimiento, crear. Ahí tenemos ya las tablas, los campos y las relaciones con cada uno de las tablas. Lo que hacemos ahora es registrar la información. Una recomendación es que usted no debe registrar primero la información sin haber definido las relaciones. Vamos a cerrar aquí en esta pantalla. Sí, guardamos los cambios del esquema de relación y ahora sí podemos registrar información. ¿Cuál información registramos primero? No sería posible registrar un reporte si no está creado el cliente y si no está creado al menos un tipo de reporte. Entonces necesitamos primero registrar la información de las tablas que tienen la relación 1. Esas son las tablas principales. Podemos crear un cliente, podemos crear un tipo de reporte. Vamos a crear un tipo de reporte. Doble clic. Y a continuación tenemos los dos campos, código y descripción. Por ejemplo, que el reporte 1 sea una queja, que el reporte 2 sea un reclamo, que el reporte 3 sea una sugerencia y que el 4 sea una felicitación. Ahí ya tenemos 4 registros en la tabla tipo de reporte. Hacemos lo mismo con clientes. Por ejemplo, aquí acabamos de crear al cliente Jorge Pérez, cuya cédula es 12345. Ahí está el resto de la información. Ahora que tenemos datos, registros en las tablas principales, vamos a crear un registro, un reporte en la tabla reportes, que es una tabla secundaria. Doble clic. Entonces el código, este es el primer reporte que recibimos de un cliente. ¿Cuál cliente? El cliente que acabamos de crear. La descripción, aquí va la descripción de la queja, por qué se está quejando o por qué está reclamando. El tipo, recuerden que el tipo puede ser 1, 2, 3 o 4. Supongamos entonces que no es una queja sino una felicitación. Y el área, también dijimos que era un código. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí en vez de un código ponemos unas letras? El sistema no nos deja guardar y dice que no coincide con el tipo de datos número de esta columna. Entonces significa que allí debemos guardar es un número, digamos el área 1. Por ahora no sabemos qué significa el área 1. Deberíamos crear una tabla que se llame áreas, que contenga los códigos y las descripciones. Y finalmente aquí la fecha. Por ejemplo, la fecha actual. Al pasar al siguiente registro se guarda el que estábamos modificando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted quiere guardar el reporte hecho por el cliente 25? Aparece un mensaje de error que dice que no existe un cliente con el código 25 en la tabla clientes, por lo tanto no lo puedo crear. Lo mismo con el tipo.
Si yo voy a decir, no, este tipo de reporte es el 5, entonces el sistema no lo deja porque no hay un código en tipo de reporte que diga 5 ni tiene una descripción asociada. Esto es lo que se llama la integridad referencial de los datos, y eso es lo que hacen las relaciones, lograr que los registros que se hacen en cada tabla estén relacionados.